Hola, buenas noches. Voy a empezar mi grabación, así que empieza en 3, 2, 1. Vamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rafael Rodríguez Patricio. Hoy voy a presentar un resumen de mi trabajo. El trabajo es el informe final del módulo 6 del Diplomado en Psicología Organizacional. El título del trabajo es una propuesta en la aplicación de la evaluación de riesgo psicosocial de la norma 035 en grupos que desconocen el marco conceptual, en particular en personal o en personas que tienen baja instrucción escolar. Este trabajo se ubica en la línea de trabajo de salud organizacional. Y lo primero que quisiera plantear es ¿por qué elegí este tema? Eh, Seguramente, si alguien ha trabajado en la aplicación de cuestionarios, de pruebas psicométricas alguna vez, o ha realizado test o algún tipo de encuesta, se habrá encontrado con ciertas dificultades en la aplicación cuando trabajamos con diferentes grupos de personas. Habrá personas que de primera instancia puedan seguir las instrucciones y responder adecuadamente a lo que estamos presentando, pero también todos nos hemos enfrentado a la dificultad que se nos presenta cuando tenemos personas que no alcanzan a comprender adecuadamente las instrucciones. Y desde ahí nos vamos encontrando con personas que si tienen un buen nivel de asertividad, nos preguntarán y aclararán sus dudas. Pero también habrá personas que por vergüenza, por pena, no pregunten y respondan como entendieron. Cuando nosotros revisamos los resultados, pues nos damos cuenta que sí hubo dudas que no las contestaron y eso muchas veces invalida lo que estamos aplicando, ya sea la prueba psicométrica, la encuesta o el test. Entonces, por ahí surge mi inquietud, que algo que me había pasado, y como voy a ir explicando esta norma, la norma 035, pues plantea un instrumento que en principio es muy técnico y creo que podríamos caer en esta dificultad como la que he planteado. Eh, Así que, bueno, como sabemos, en la actualidad se viven constantes cambios en la parte económica, en la parte social, incluso cambios sanitarios como la pandemia que estamos atravesando en este momento. Entonces, bueno, desde ahí ya vamos a situarnos en que las personas que laboran, que viven y que están enfrentándose a diferentes dificultades, van a sumar al estrés cotidiano, todo esto que se está generando en la actualidad. Eh, es una realidad que las organizaciones necesitan contar con empleados que estén muy alineados a los objetivos que esa empresa tienen para cumplir sus metas. Eh, Esto desde este siglo, desde el siglo pasado, hay nuevas dinámicas y nuevas formas de administrar al personal. Se hizo una transición en la parte administrativa en la que el colaborador se va a convertir en parte fundamental de las organizaciones. Eh, ya no se ve al colaborador como un objeto reemplazable, sino que ahora va a ser una persona que va a estar en el centro de la organización y para ello se tienen que crear estrategias para que estos colaboradores puedan tener un entorno saludable, pero no solo desde la parte física, sino también se da una parte fundamental en la parte psicológica y mental. Así, eh, se dan
pues propuestas que buscan tener este equilibrio entre la parte laboral y la parte social y personal, pero siguen existiendo rezagos, particularmente en nuestro continente. Todavía tenemos muchas dificultades y muchos atrasos. Hablo de nuestro continente porque es el contexto en el que estamos trabajando, pero sin duda también en diferentes partes del mundo que están en vías de desarrollo o países pobres todavía no alcanzan esta meta o este ideal en el que un trabajador pueda desarrollarse en su trabajo, pueda tener cubiertas sus necesidades básicas y a la vez pues pueda también cumplir con los objetivos que la empresa le demande. Todo esto, no olvidemos que estamos en estos contextos de cambios, sin que los factores externos se conviertan en estresores. Eh, por ejemplo, la OCDE plantea que para México el 43 de los mexicanos padece estrés laboral, porque este es uno de los países que más horas trabaja, aunque esto no se traduce en que sea uno de los países más productivos. Eh, por eso este organismo manda recomendaciones para que se creen estrategias donde los trabajadores puedan tener espacios de esparcimiento y los niveles de estrés puedan bajar. La Organización Internacional del Trabajo plantea que los factores de riesgo psicosocial son un problema que afecta a todos los países. Esta organización pues va un paso más allá y no se centra solamente en países pobres o países ricos, sino que él dice que dado que vivimos en un mundo muy cambiante, pues todos los países son susceptibles de tener gente que va a sufrir estrés a raíz de los riesgos psicosociales. Y aquí es el término fundamental que nos trae a este trabajo, el riesgo psicosocial. Nos vamos a encontrar con que el concepto de factor de riesgo psicosocial y el factor de riesgo psicosocial. Eh, es por esto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México planteó en 2019 la norma 035, que está enfocada precisamente en identificar las causas y proponer alternativas para los riesgos psicosociales. Aquí, bueno, es el centro del trabajo que cómo vamos a afrontar esta propuesta, que es una propuesta sin duda loable, en un país donde existen otros rezagos. Eh, el planteamiento es cómo vamos a abordar esto si tenemos dudas todavía para aplicar ciertos instrumentos de evaluación. La experiencia ha demostrado, hay ciertas investigaciones que se hacen en países con población migrante, donde las políticas que se han implementado no contemplan las diferencias culturales o los rezagos educativos que pudieran tener ciertos grupos sociales y a todos los toman por igual. Así que el trabajo se va a centrar en tratar de desarrollar estrategias que puedan facilitar la aplicación de estos instrumentos. Uno, en el instrumento o en la norma no se propone una definición comprensible del término factor de riesgo psicosocial. Esa es una de las metas. Hacer un trabajo de explicación que sea comprensible para cualquier persona acerca de qué es un factor de riesgo psicosocial. Además, en la actualidad existe una psicologización del lenguaje y es común escuchar pues, conceptos como me dio la depre, es que tengo baja autoestima, es que me dio el bajón y así. Entonces, o tengo mucho estrés. Entonces, la gente no identifica adecuadamente cuáles son los términos que debe ocupar o se empieza a poner nombres muy técnicos para situaciones de la vida cotidiana.
Entonces, si en este contexto planteamos un instrumento que te va a preguntar si has sufrido estrés o un evento traumático, estresor en los últimos meses, es muy probable que consideres que sí, porque es lo que el lenguaje que utilizas habitualmente. Así que una mala comprensión de lo que mide el instrumento puede generar un sesgo en los resultados. De esta manera, pues surge esta necesidad y la propuesta del trabajo se centra en puntos concretos y sin tratar de resolver más problemas internos que puede ofrecer la norma, que ya muchos autores lo están revisando, pues el trabajo modestamente lo que quiere es desmenuzar los conceptos y explicarlos de forma comprensible para cualquier persona. Es decir, que podamos explicar qué es un factor de riesgo psicosocial tanto a una persona que pueda tener título universitario o posgrados, como a una persona que tenga bajo nivel educativo. Entonces, que sea un trabajo comprensible. Para ello, se presentará una propuesta de taller de sensibilización que facilite la aplicación del instrumento. No se busca poner sobre aviso a las personas o tratar de eh, limitar o guiar, inducir las respuestas de las personas. Porque una de las propuestas o una de las tareas que plantea el mismo instrumento o la norma es la creación de estrategias para reducir los factores de riesgo psicosocial. Así que este mismo taller puede ser el punto de partida para la aplicación de estrategias que reduzcan estos factores de riesgo social. ¿Cómo? Pues explicando cuáles son los factores de riesgo psicosocial y cuáles son las consecuencias de vivir con ellos. O sea, desde aquí ya se puede considerar como una estrategia que están aplicando las organizaciones para atender esta problemática. Entonces, si se aplica el instrumento, se espera que se obtengan resultados que verdaderamente puedan dar información para la creación de ciertos caminos y ciertas tareas que pueda tener la organización, en este caso que aplicó el cuestionario, para atender las problemáticas de forma particular. Este es un poquito el resumen del trabajo. Este es lo que he estado desarrollando y en lo que estoy centrándome. Así que bueno, agradezco eh, el tiempo y deseo que tengan una bonita tarde y espero que tenga buenos resultados con esto. Muchas gracias y nos vemos.